Hermano K. Habla Jiddu Krishnamurti. Cuando Miguel esté allí, percibirás la vibración, percibirás el amor, percibirás la realidad del contacto, una presencia que penetra, yo diría, en tu aura. La transparencia. Soy el hermano K. Hermanos y hermanas en la humanidad, díganse a aceptar el amor y las bendiciones de la gracia. He venido hoy para hablarles de la transparencia. Primero, si quieres, definiré la transparencia de la que no quiero hablar y luego explicaré. La transparencia, como se conoce en medio de la personalidad, en medio de las relaciones, en el entorno social e incluso en el entorno económico, no es la transparencia de la que quiero hablarles. Para esta transparencia se utilizan códigos morales, códigos que se inscriben en medio de la personalidad. Cualquiera que sea la transparencia de la personalidad, en su expresión, en sus modos de relación, en sus modos de intercambio, nunca me permitirá vivir la transparencia en el sentido en que quiero expresarme. La transparencia de la que hablo es la de la conciencia que permite establecerse, de manera fuerte, en el sí mismo, y luego esperar para dar paso a lo desconocido. Cualquier transparencia que se vislumbre en medio de la personalidad, siempre será solo una proyección. Ninguna relación, ni siquiera la más armoniosa, ninguna conformidad con un rito, con un dogma, con una sociedad, puede estar en relación con la transparencia de la que os hablaré. La transparencia, en el sentido de la personalidad, solo puede resultar del alma, solo puede resultar de una educación, o de una conformidad con un ideal. La transparencia de la que les voy a hablar es exactamente la de la conciencia que se va a convertir en transparente. La transparencia, en su sentido, independientemente de la personalidad, el sí mismo o el absoluto, es un estado. La transparencia es lo que deja pasar, lo que no interfiere, lo que, más allá del sentido de la claridad o de cualquier moralidad, es algo que nos permitirá superar la percepción, superar el sentimiento, superar la explicación misma que se puede dar y que luego va mucho más allá de la observación, mucho más allá de la proyección de la conciencia misma, en lo que se observa. Diría, volviendo a una terminología que ha empleado en los últimos tiempos, que la transparencia eliminará la distancia sujeto/objeto en un principio. Y en un segundo momento, hará que el objeto y el sujeto desaparezcan. Mientras el ojo de la conciencia esté vuelto hacia afuera, ya sea en el yo o en el sí mismo, o incluso en una mirada vuelta hacia adentro, en la contemplación del sí mismo, nunca habrá una transparencia total. Ya que el mero hecho de ver la luz, de vivir y experimentar la luz, refleja una plenitud de luz, y no una transparencia a la luz, ni una eliminación del yo, que nunca puede conducir a lo desconocido y menos aún a lo absoluto. La transparencia te pondrá en un estado en el que dejas al observador. Es el momento en el que en medio de tu propia conciencia ordinaria del yo fragmentado, dejarás de interactuar. No ver, no mirar, no observar, sino dejarse llevar por el flujo de la vida, dejarse llevar, sin interactuar con lo que está pasando. Lo que atraviesas está mucho más allá del objeto que se mira. Les expliqué hace tiempo mi experiencia después de una experiencia traumática, que me llevó, después de un dolor indecible, a vivir la indecible alegría. La transparencia ligada, como sabes, a la puerta del Ki-Risti, se asocia entonces con el impulso metatrónico. Y eso es lo que le permitirá, al adoptar esta forma de ser, acercarse a la no acción y por lo tanto a la no dualidad. La transparencia no es una renuncia. La transparencia no es una indiferencia. Lo que hablo es lo que va a consistir en sacarse de la totalidad de la persona, sacarse de sí mismo para no interactuar más, para no actuar más y para no reaccionar más con nada. Se puede lograr una aproximación a la transparencia mediante la meditación. Algunos estados meditativos pueden llevarte a observar al principio el flujo de los pensamientos, el flujo de las emociones, eventualmente el flujo de las imágenes que logras. Pero si superas estos estados te darás cuenta de que la meditación te permitirá captar que lo que se ve, lo que ha pasado en ese momento no te pertenece. Hay entonces, en la transparencia, una noción inicial y preliminar de la distancia que se puede establecer, que permite distanciarse realmente de lo que se ha observado anteriormente. Esta toma de distancia no es un distanciamiento. Es un requisito, yo diría, para la transparencia.
Porque en ese momento aprenderás, ya sea en la meditación o en una experiencia como la que yo he experimentado y te he narrado, que no eres ni el que mira, ni el que es mirado, ni los sentidos que contemplan lo que sucede. Esto puede ocurrir en cualquier circunstancia de la vida. Ya sea en la naturaleza, o en relación con un ser o, como acabo de decir, en la meditación. Esta transparencia no es una indiferencia. Es el cese de la observación de la conciencia, el cese del observador y es, por lo tanto, lo que les permitirá vivir en un estado peculiar, donde cualquier apariencia, cualquier noción de interacción con el medio ambiente, desaparecerá. Ninguna expresión de comunicación, ninguna expresión de esta interacción está más presente. Esto culminará en una experiencia inefable, que supera con creces el marco del despertar, el marco de la realización, el marco del ser. En el momento en que dejas de actuar con el mundo ambiental, antes de que el mundo realmente desaparezca, te vuelves transparente, ya no existes para este mundo. Esto viene en diferentes formas a la conciencia de Turiya, al Samadhi y quizás a Shantinilaya. En cualquier caso, la transparencia, como muchos de nosotros la hemos abordado, es un elemento fundamental en los procesos que actualmente tienen lugar en esta tierra. La noción de la ola de vida, del manto azul de la gracia, la fusión de los éteres, el despertar de los chakras, el despertar de la kundalini, las modificaciones de la conciencia fragmentada, llevándolas, para algunos, a vivir el ser, deben dar lugar a esta noción de transparencia. En la transparencia hay, en todo caso, una aniquilación del sí mismo, una desaparición del observador, una desaparición total del que se sitúa como testigo observando un entorno, una persona, o desplazándose con este entorno o esta persona. La transparencia, por lo tanto, pone fin al intercambio, transferencia mutua y simultánea de algo. Pone fin a la interacción, a la acción, como dije, y permite la culminación, yo diría, en algo estrictamente desconocido. El despertar permite experimentar una sensación de transparencia del mundo, una sensación de transparencia, pero que se experimenta como algo observado, en el exterior. La transparencia de la que hablo es la transparencia del alma y del espíritu. La transparencia de la persona misma que de alguna manera desaparece de su papel de observador, de su papel de testigo, y que entra en un espacio desconocido donde nada más puede interactuar e interferir. En este estado, el absoluto o la última presencia emerge, y es en este estado, que he experimentado y que espero que vivan varios hermanos y hermanas, que se puede experimentar lo que se ha llamado liberación. Desde el momento en que aprendes que es solo una interacción en medio de un ambiente, que es a su vez creado por tu interacción previa y la interacción previa de todas las conciencias que han sido llevadas allí, te das cuenta, sin creer allí, no como una simple creencia sino como un hecho establecido, que este mundo, así como su propia presencia, es solo una ilusión. Se dibujan a sí mismos, de alguna manera, como dijo el Viri, desde el escenario del teatro, desde el asiento del espectador y desde el teatro mismo. Su propia conciencia desaparece y se aniquila totalmente, permitiendo, en ese momento, vivir algo más que lo que se puede conocer. Esta otra cosa, que es entonces lo desconocido en sí mismo, es lo que he llamado durante mi vida. El otro lado, para ir al otro lado. El que no ha ido al otro lado no puede, por supuesto, encontrar ninguna explicación y justificación para lo que estoy hablando. Sin embargo, solo puedo esperar darle los elementos claves, permitiéndole, a través de esta transparencia, vivir, imitar, si lo prefiere, el camino de Cristo, el camino de la butaca, el camino de los seres que, en todas las épocas, se han liberado de las condiciones de esta materia, de esta experiencia, de esta encarnación e incluso de este yo, sin negar, sin embargo, nada. Porque, efectivamente, como se ha dicho y repetido, la ilusión está incluida en el absoluto. Es necesario, en realidad, como dijo Vidi, cambiar la mirada, ya no llevar una mirada fragmentada, ya no llevar ninguna mirada. Es decir, hacer cesar, en su totalidad, lo que he llamado, desde hace tiempo, la acción del eje atracción/visión. El eje de atracción/visión, conectado a la imagen, conectado a lo que se proyecta y se ve en el exterior, en la pantalla de la conciencia interiorizada, es el principal obstáculo al concepto de transparencia.
Porque, desde el momento en que hay observación, desde el momento en que hay interacción o acción, hay necesariamente interacción de su ser mental que aprehende lo que se ve, lo que se oye, lo que se traduce por los sentidos, sean cuales sean, para dar una explicación o una respuesta adecuada. Desde el momento en que ya no buscan explicar, desde el momento en que ya no buscan entender, desde el momento en que se dejan cruzar, en ese momento cruzan el río para ir al otro borde, no antes. De esta manera, las técnicas de meditación permitirán a la mente descansar, observar los propios pensamientos, para no hacerlos desaparecer, sino para distanciarse. Esta toma de distancia, como mencioné, es el elemento capital que les permitirá desplazar el punto de vista para hacerlos salir de la conciencia y hacerla existir, independientemente de cualquier ubicación, como ha sido elucidado por los viajes de la conciencia, a través de la reubicación, la multiubicación o incluso la fusión con el doble. El principio de la desaparición es la desaparición del observador. Es la voluntad que no existe. Es el principio mismo que rige la ausencia de interacción, la ausencia de reacción y la ausencia de cualquier sentido, permitiendo el resultado del absoluto. Este resultado, como dije, no es un pasaje, ya que no se puede cruzar. En ningún caso puede conocerse lo desconocido desde el punto de vista de la persona, cualquiera que sea la observación, cualquiera que sea la explicación o cualquiera que sea la interacción con lo observado. Desde el momento en que la observación misma cesa, desde el momento en que todo lo que es captado por los sentidos mismos desaparece, desde el momento en que todo el sentimiento desaparece, es que el amor, que está detrás de la manifestación y la ilusión, puede aparecer claramente más allá de la conciencia. Es en ese momento que percibes la belleza del universo, la belleza de la vida, más allá del punto de vista de la persona fragmentada, o incluso en la presencia del ser. Estamos mucho más allá de los procesos llamados realización o despertar, ya que no hay nada que observar. Los requisitos previos, por supuesto, son conocidos. Esto consiste en ponerse en el aquí y ahora. El aquí y ahora que les permite favorecer el establecimiento del sí mismo y la instalación en medio del sí mismo, habiendo hecho posible el gozo, habiendo hecho posible la manifestación de su presencia, que de alguna manera debe desaparecer por sí misma, para permitirse, no ver algo más, no mirar algo más, sino convertirse ustedes mismos en la esencia total de cualquier manifestación, como de todo lo que no se manifiesta. Solo en esta condición, es decir, en este tipo de desaparición del sí mismo, en esta desaparición de la persona, puede establecerse la totalidad del gran todo, llamado, si se quiere, el absoluto o lo desconocido. Mientras haya un observador, mientras haya un sujeto que contemple un objeto o que mire o aprehenda, por los sentidos, un objeto o una relación, no puede haber la mínima transparencia. Estamos mucho más allá de los procesos llamados realización o despertar, ya que no hay nada que observar. Los requisitos previos, por supuesto, son conocidos. Esto consiste en ponerse en el aquí y ahora. El aquí y ahora que les permite favorecer el establecimiento del sí mismo y la instalación en medio del sí mismo, habiendo hecho posible el gozo, habiendo hecho posible la manifestación de su presencia, que de alguna manera debe desaparecer por sí misma, para permitirse, no ver algo más, no mirar algo más, sino convertirse ustedes mismos en la esencia total de cualquier manifestación, como de todo lo que no se manifiesta. Solo en esta condición, es decir, en este tipo de desaparición del sí mismo, en esta desaparición de la persona, puede establecerse la totalidad del gran todo, llamado, si se quiere, el absoluto o lo desconocido. Mientras haya un observador, mientras haya un sujeto que contemple un objeto o que mire o aprehenda, por los sentidos, un objeto o una relación, no puede haber la mínima transparencia. Ya veis, a través de estas palabras, y os dejo, de alguna manera, como jueces, que hay una diferencia fundamental entre la transparencia de la personalidad, expresada en medio de las relaciones humanas o a través de las reglas sociales, y la transparencia de la que hablo, que es precisamente la desaparición de toda regla, de toda moral, de toda convención y de toda persona, así como de todo sujeto y de todo objeto. La transparencia es esta puerta llamada Kristi, en su espalda, y que ha sido impulsada, para varios de ustedes, por la acción decisiva del arcángel Metatron.
Hoy en día, debe manifestar esta transparencia de la manera más evidente posible. La transparencia, desde el momento en que se añade a los otros pilares de la humildad, la simplicidad, la espontaneidad, el instante presente, le permitirá no interactuar más y, en el período de un tiempo extremadamente corto, solo es necesario que ocurra una vez para que la envoltura del corazón sea definitivamente perforada y agujereada, le permitirá superar los límites del ser, los límites de la presencia. En ese momento, podréis afirmar, porque lo viviréis, que sois absolutos. La transparencia es la condición indispensable para el establecimiento del absoluto. Este establecimiento, que no es uno, pero que le permite ir más allá de todos los límites impuestos por la personalidad, así como más allá de los límites del despertar y la realización. Desde el momento en que aceptas hacer cesar cualquier percepción, desde el momento en que aceptas no interferir de ninguna manera con lo que se te presenta como pensamiento, como visión, como sentimiento, como percepción, como concepción, en ese momento, la transparencia se establece. Es en este sentido que otras expresiones le fueron dadas y repetidas hace más de un mes, incansablemente, por Bidi y otros ancianos entre ustedes, como el hecho de mantener la calma, el hecho de llevar a cabo una investigación, el hecho de refutar. El principio mismo de la transparencia se combinará de alguna manera, y se basará en la humildad y la simplicidad. La humildad, por supuesto, se refiere en primer lugar a la omnipresencia de la personalidad, del Ge y del Moi en toda la vida de un individuo, incluso la más equilibrada posible. La simplicidad consiste, por supuesto, en encontrar el camino de la infancia, como se habló en algunas estrellas, es decir, en conectar, de alguna manera, con la espontaneidad, en un primer momento, del observador, que está a su vez absorto en lo que se observa. Todo el mundo conoce al niño más pequeño cuando empieza a jugar. Juega y está absorto en su juego. No puede existir nada más desde el exterior. Hay, por lo tanto, en este caso, en el niño, una forma de sideración de la conciencia que es literalmente absorbida en su ocupación. Por supuesto, en el adulto esto es mucho más difícil de establecer, ya que cualquier acción que se realice, otras actividades del pensamiento pueden manifestarse. Por otro lado, todos habéis experimentado, ya sea en la meditación o en actividades lúdicas o recreativas o creativas, momentos en los que estabais tan absortos que el resto del mundo desapareció. Esta absorción en una actividad es quizás un preludio para establecer la transparencia. Pero incluso esta absorción en sí misma debe desaparecer porque es una proyección de la conciencia. Pero mientras tanto, es un enfoque que puede permitirle acercarse, si me permite decirlo, a esta noción de transparencia. La transparencia no puede depender de absolutamente nada de lo que se conoce. Es el momento en que aceptas colocarte en el aquí y ahora, en la humildad y la simplicidad. Es en ese momento en el que ya no interactúan de ninguna manera con el mundo y con ustedes mismos como con cualquier otra conciencia que la transparencia explota. Hablo de explosión porque no es un proceso lineal y progresivo. Es un proceso en el que no hubo transparencia y, de un solo golpe, hay transparencia. Los lleva desde el estatus del individuo o el estatus de ser realizado, a ser liberado. Hay, por lo tanto, un cambio, una revolución y una reversión, que ha sido llamada, en varias ocasiones, la última reversión, por el arcángel Uriel. La última inversión de este mundo te hará reflexionar sobre la reconsideración de tu posición, en este mundo, en tu vida, en tu entorno, en tus concepciones, en tus percepciones, en tus sentimientos, en tus creencias. En resumen, en el conjunto de lo que constituye su vida o su yo. La acción de la luz es una colocación en transparencia, ya que la luz, durante su instalación, no puede dar lugar a ninguna sombra, ninguna resistencia, ninguna dualidad. Esto, por supuesto, es una inversión total de tus concepciones y de todas las experiencias que has tenido en el ser. Incluso el yo más estabilizado debe ser borrado y esto ha sido llamado, les recuerdo, abandono del yo. El paso hacia la transparencia es ciertamente el elemento, junto con la refutación, que le permitirá acercarse lo más posible. Y es en ese momento cuando todo podrá bascular, como les dije hace algún tiempo, en relación con mi experiencia. En ese momento, desaparecerás, real y totalmente. Ya no eres una persona.
Tú eres, en un primer momento, eventualmente, el mundo entero. Y hasta el mundo, en ese momento, desaparece. Por eso se comparó con el sueño. Porque, efectivamente, visto desde el exterior, esto corresponde a la aniquilación total del mundo, así como de su conciencia. Sin embargo, hay algo que permanece y, como dijo Bidi, lo que queda está detrás del observador. Es el que nunca ha participado en la menor experiencia. Es el absoluto. El absoluto no puede moverse. También se les ha dicho esto, de diferentes maneras. Por lo tanto, desde el momento en que la conciencia se mueve, en su acto habitual de aprehender una percepción o una concepción, o de interactuar o reaccionar, por supuesto, está en movimiento. El movimiento no permite conocer el no movimiento. Hay entonces, a este nivel, un aprendizaje que te pondrá en las condiciones adecuadas para vivir esta transparencia. No puede haber transparencia sin desaparición. Lo que desaparece es al mismo tiempo la conciencia, lo que te anima, ya sea en el yo o en el sí mismo, y el mundo mismo, en todas sus manifestaciones. El requisito es efectivamente la eliminación de toda distancia. Eso sigue siendo el sí mismo. Es el momento en que no hay más barrera, no más separación, entre tu conciencia y toda la conciencia de este mundo, ya sea a través de otra conciencia encarnada, un hermano o hermana, la conciencia de un árbol, la conciencia del aire, el sol, la luna y la propia tierra. Luego viene una etapa posterior. Es el momento en que ustedes mismos aceptan desaparecer, sin ninguna acción, sin ninguna voluntad de hacer desaparecer el mundo o su propia vida. En ese momento, y de una manera extremadamente brutal, irrumpes en el absoluto. La ausencia de significado, la ausencia de sonido, como fue dirigido a ti por el arcángel Uriel y el arcángel Miguel hace unos años, son exactamente las últimas cosas que pueden ser observadas en medio de ti. El contacto interdimensional, ya sea con el canal mariano, con lo que se llamó el doble o con el arcángel Miguel, como se sabe hace poco, son elementos destinados, de alguna manera, a hacerte pasar de 2 a 1 y de 1 a absoluto, por esta misma noción de desaparición, de fusión, de disolución, que te permite vivir algo que puede ser aprehendido por la conciencia, manifestado por la conciencia, establecido por la conciencia misma. Esto corresponde a una revolución. Esta revolución es tal que se asemeja, en parte, a lo que se ha llamado el choque de la humanidad y viene por ti. De esta manera, desde el momento en que acepten no moverse más, estar tranquilos, independientemente del proceso que va a tener lugar, y en particular el proceso de despliegue final de la luz, no tendrán ninguna dificultad en absoluto en convertirse en transparentes, no tendrán ninguna dificultad en absoluto en convertirse en la luz que parece venir de fuera. Eso es a lo que se le invita, eso es lo que experimentará, en cierto modo, las primicias, que ya son accesibles para usted, ya sea en momentos en que su conciencia ya parece no existir, en momentos en que tal vez pueda hablar en medio de la personalidad o la confusión de sí mismo, donde ya no sabe quién es, o dónde está, o cuando parece perder la memoria. Estos procesos son procesos perfectamente lógicos que, a su vez, los prepararán para este absoluto, es decir, para esta transparencia total. La transparencia es, por lo tanto, algo que se puede calificar, aunque sea estrictamente desconocido para la mayoría de ustedes, por el momento, un proceso extremadamente natural. Esta transparencia permite descubrir el absoluto, en el cual, les recuerdo, están contenidas todas las manifestaciones, incluso las más ilusorias. Establecerse en eso es salir de todo lo demás. Este alejamiento de todo lo demás ha sido llamado el absoluto con forma, que pronto será reemplazado por un absoluto sin forma, durante el despliegue final de la luz, proveniente del Sol, el núcleo de la Tierra, la alineación con el centro galáctico y el conjunto de dimensiones y universos. El proceso de realizar la fusión con el dual, o disolución en medio del dual, sea lo que sea, es también un acercamiento a la transparencia, porque se darán cuenta de que cuando Miguel esté allí, percibirán vibración, percibirán amor, percibirán la realidad del contacto, pero a ese momento, seguirán siendo dos. Hay el observador, tú, en el sí mismo o en el sí mismo, y especialmente en el sí mismo, que percibirá que hay otra presencia que penetra, yo diría, en tu aura.
En ese momento se puede establecer una comunión, en ese momento se puede establecer un borrador de fusión, un borrador de disolución. Pero solo desde el momento en que, como dijo el Cristo, entregas tu espíritu en las manos del Padre o de la fuente, se realiza el absoluto. A esto se le llamó resurrección, justificadamente, porque hay una transfiguración previa, así como una muerte previa, que es indispensable y que es una condición indispensable para la realización de la transparencia y, por lo tanto, del absoluto. La transparencia es entonces un estado, en medio del yo el sí mismo, que te llevará, así como a la refutación, a acercarte lo más posible y presentar la menor resistencia posible al establecimiento de lo que eres, en la eternidad, es decir, la luz misma, el amor, lo absoluto, más allá de cualquier manifestación. Como se ha dicho, obviamente esto no se refiere, a pesar de todo, a la totalidad de los hermanos y hermanas encarnados. Pero el papel que tienes, en el momento en que sales de ese papel de ancla, sembrador de luz, y te mueves en esa dirección, es esencial y fundamental, ya que cuanto más numerosos sean los que realicen la fusión con el doble, la fusión con Miguel, más fácil será para toda la humanidad vivir con facilidad, el llamado de María y el despliegue final de la luz, en medio de este mundo. ¿Por qué no habrá más preguntas? ¿Por qué no habrá más preguntas? ¿Por qué no habrá más interacciones? Habrá un borrado total, al que he denominado desaparición de la persona y del yo, permitiéndoles reintegrar la eternidad. Como acabo de decir, esto no se refiere a la totalidad de todos los que me leerán, la totalidad de todos los que me escuchan, sino a un número limitado de personas, un número limitado de yo, porque la realización de la transparencia es suficiente, por un cierto individuo que sale de su individualidad, para iluminar la totalidad de este mundo. Así fue la vida de Cristo, así fue la presencia de los seres libres, presentes en esta tierra, en todas las épocas. La gran diferencia, y es fundamental, es que, hoy en día, son muy numerosos los que se han realizado. Y serás numeroso pero viviendo la transparencia y estableciendo el absoluto. En ese momento la acción en la conciencia de aquellos que permanecerán dentro del ser, en la conciencia de la tierra misma, será de gran ayuda, porque en ese momento su estado, más allá de todo estado, será el mejor testimonio de que usted podría entregarse a la luz y al amor, por lo tanto, al absoluto. Aquí hay algunos elementos, bastante breves, que tenía que comunicarle sobre la transparencia. Por supuesto que todavía hay tiempo en la tierra para responder a sus preguntas. Estaré encantado de responder allí, estaré encantado de dialogar con usted sobre este tema. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el absoluto sin forma y el absoluto con forma? Desde el momento en que hay persistencia de un cuerpo de carbono, poéticamente llamado bolsa de comida, por Vidi, hay un absoluto con vida. Tan pronto como la forma desaparece, por el proceso del despliegue final de la luz, hay, por supuesto, un absoluto sin vida. Pregunta. ¿Puede usted desarrollar sobre la coexistencia de la conciencia del sí mismo, el sí mismo y el absoluto mientras estamos encarnados? No puedo hablar del absoluto como se dijo. El absoluto no es una conciencia. El absoluto es una ausencia de localización, precisamente, de conciencia. No está ni en el objeto, ni en el sujeto, ni en el experimentador, ni en este mundo, ni en otro mundo. Transparencia, a través de la humildad y la simplicidad, a través de la espontaneidad, que son los otros tres pilares, o, si lo prefieren, si se instalan en la presencia, en el aquí y ahora, a partir de ese momento hay una conciencia llamada conciencia, que se instala, de la presencia y del ser. Esta misma conciencia debe cesar, el absoluto no es una conciencia. La conciencia, como se explicó hace varios años, está siempre en resonancia y en relación con una experimentación, con un experimentador. La conciencia actúa sola. El absoluto no actúa. No hay forma de tener una representación conceptual o perceptible del absoluto, ya que el absoluto es precisamente una conciencia. La transparencia, como acabo de explicar, es ciertamente lo que más fácilmente puede, con el principio de la investigación y la refutación, llevarte a las puertas de este desconocido. Mientras haya un observador, aunque este observador ya no contemple el mundo sino la luz, hay interacción. Y por lo tanto no puede manifestar ninguna transparencia.
En transparencia, nada existe, nada es aparente, todo ha desaparecido. Esto podría acercarse a algunas concepciones del Zen, de lo que también se llamó, en la alquimia taoísta, vacuidad. Pregunta. ¿No saber dónde está la conciencia, corresponde a la conciencia? Puede ser una conciencia, como puede ser un mecanismo de multilocalización o reubicación. El absoluto, desde el momento en que está ahí, no puede dejar que ninguna duda, ningún cuestionamiento y ningún interrogatorio se cierna sobre él, porque, les recuerdo, como Vidi les dijo, ese es el estado natural de lo que son. Este mundo se llama Maya. Es una proyección de la conciencia. No hay ninguna anormalidad en la proyección de la conciencia en cualquier forma, en cualquier dimensión. Esto es parte del juego de la conciencia que es la experiencia, como dije antes. El problema es que en este mundo hemos sido confinados, si se quiere, a la planta baja de un edificio de 30 pisos, sin saber lo que pasa en los otros pisos. La conexión con la fuente estaba restringida a su expresión más simple. Esta ruptura fue responsable de lo que se llamó miedo, de lo cual resultó el apego de la persona a sí misma. Por el hecho de que lo que es desconocido es efectivamente desconocido para usted. Por el hecho de que las otras etapas de la conciencia, mientras el sí mismo no se realice, mientras no haya un proceso de fusión / disolución, es estrictamente desconocido para usted como experiencia. La conciencia, que es la experiencia, está entonces fragmentada por el hecho de que carece de una serie de elementos del rompecabezas, yo diría, de la conciencia total. Pregunta. ¿Es el cuerpo de estado del ser en el sol absoluto o no? El cuerpo de estado del ser, cualquiera que sea su dimensión, sigue siendo una id. Esta forma está al nivel de lo que se ha llamado mundos unitarios, donde no hay separación, ni fragmentación. Evolucionas libremente, desde ese cuerpo de estado del ser, a la fuente. El absoluto es accesible para usted como una pulsación, si podemos hablar así, inmóvil, en la que tiene la posibilidad de fusionarse y desaparecer. Esto también corresponde a un absoluto con id. Desde el momento en que la conciencia dejó de actuar, cualquiera que sea esta conciencia, tan expandida como sea posible hasta convertirse en un planeta, un sistema solar o una galaxia, desde el momento en que esto se hizo al final del acto, en ese momento, es posible extraerse de toda la experiencia, de toda la conciencia, porque el absoluto es conocido en la forma. Les recuerdo que el testimonio de lo absoluto es, ante todo, la morada de la paz suprema, totalmente inalterable, sin cambios, establecida en la eternidad, más allá incluso de la presencia de un cuerpo, en cualquier forma, incluso un cuerpo de estado del ser. Pregunta. ¿Es el estado vivo de disolución uno de los primeros frutos del absoluto? Sí, eso se llamó presencia infinita o última presencia. Pregunta. ¿Es verdad que algunos que no vivieron el absoluto permanecerán en el sí mismo para ayudar a la humanidad? Ayudas a la humanidad, ya sea que seas el sí mismo o el absoluto, en el proceso de fusión con el doble, sea lo que sea. Irradias en este mundo, sin deseo, te conviertes en absoluto. Desde el momento en que dos conciencias y con mucha más razón cientos o miles sean absolutas, el mundo desaparecerá. Incluso para aquellos que están en el sí mismo. Eso depende, como sabes, de la propia Tierra, pero también del número de conciencias que se convierten en la conciencia. La acción de haber anclado la luz, de haber sembrado la luz, ha sido realizada por el yo, manifestada por una de las coronas radiantes y especialmente la corona radiante del corazón. La ola de éter, llamada por la mayoría de nosotros, la ola de vida, que está ligada, como sabéis, a la liberación de la Tierra, os hará descubrir progresivamente esta noción de transparencia, ya que esta ya ha sido desarrollada para vosotros, los diferentes apegos de la personalidad a sí misma, los diferentes miedos se disuelven, si aceptáis abandonaros, por la propia ola de vida. La transparencia en ese momento se establece de manera extremadamente rápida y fácil. Me refiero a una de las últimas intervenciones de Amigo, habiéndoles hablado de la sacudida del pecho, la activación de las alas etéreas de un lado a otro del Ki Rishti, así como la puesta en vibración de la nueva triunidad, chakra del corazón, chakra del alma, chakra del espíritu, así como Ki Rishti.
Esto es un preliminar y podría ser comparado con la última presencia. Además, el abandono del yo, a este nivel o en esta etapa, resulta en una transparencia total. El doble, ya sea Miguel o un ser de luz o un ser encarnado, les permitirá vivir, realizar, transparencia, humildad, simplicidad, espontaneidad, pero para que eso suceda, el que aún está encarnado, o ambos, deben desaparecer, en su totalidad. En ese momento, y si puedo expresarme a esta manera, si eres tú, si eres Miguel, si eres tu mónada, si eres el sol, esto se compara con la pregunta anterior, es decir, ya no eres consciente de estar en ninguna parte. Y aún así no se han perdido, se han encontrado. No tenemos más preguntas, se lo agradecemos. Hermanos y hermanas en la humanidad, les doy las gracias por su escucha. Tal como el arcángel Miguel se expresó ante ustedes hace poco tiempo, les propongo vivir un momento de comunión y, para muchos de ustedes, acercarse a esta fusión con un doble, en este caso el que soy yo. Te lo diré muy pronto. Que el amor guíe tus pasos, porque eso es lo que eres. Déjenos vivirlo por unos minutos de su tiempo. Compartir el don de la gracia. El hermano K está en ti. Y te saludo. Mensaje atemporal.